Comenzamos entonces presentación. Tigres, y justo lo que les estaba comentando, entonces ahí tenemos justo, hace un ratito, ya, tenemos justo, digamos que el experimento, parte, como si fuese un experimento de Hans Christian Andersen, y que por eso se me confunde. Es Hans también, porque es medio sueco este señor, entonces Hans Christian Oesters. Y fíjese que a la hora que se cierra el circuito, la brújula en la parte inferior modifica su posición. Eso indica que por ese cable, al pasar una corriente eléctrica, también está generando un campo magnético. Interesante, ¿no le parece? Por supuesto, profesor. Muy bien. Entonces, como eso se genera, ahora me falta explicarles algo, Tigres, para que sea realmente así como cuando uno mueve la varita mágica, Harry Potter mueve la varita mágica y dice Spandum Patronus. Entonces, ustedes sepan que cuando digo Spandum Patronus, ese campo magnético que se está generando es debido a esa corriente que pasa por ese cable. Bien, por ahora esto es solamente una presentación única, o sea, no es más que lo que les estoy mostrando es un paneo de todo lo que vamos a hacer. Vamos a determinar entonces el campo magnético producido por un cable, lado izquierdo superior. Cuando se enrolla este alambre y se convierte en una bobina, así nosotros la llamamos, ese dibujo que está a la mano derecha y está trayendo un clip, es justamente por el efecto del campo magnético. Y en la parte inferior derecha estamos viendo que un cable, a la hora que pasa por un campo magnético, obviamente frente al estímulo de otro campo magnético, se generan fuerzas. Por eso que el cable se está moviendo. Entonces en la siguiente lámina tenemos los polos magnéticos. ¿Qué son los polos magnéticos? Realmente los polos magnéticos han nacido solos y solamente lo único que se les ha puesto es el nombre norte y sur por la forma a cómo se dirigen. El norte, esa parte del norte se dirige hacia el norte del mundo y el sur se dirige hacia el sur del mundo. Pero mire, después vamos a entrar, acuérdense, porque después vamos a entrar al detalle en esto. Esto es un imán. Verdecito azul, verdecito sur, rojito norte. Una vez más, verdecito es el sur, rojito es el polo norte. En la ley de los polos, ustedes pueden ver, al igual que las cargas eléctricas, que polos del mismo signo se repelen y polos de signo opuesto se atraen. Entonces aquí en este gráfico podemos ver que hay una fuerza de atracción. Mientras que si acercamos y ponemos del mismo signo, hay una fuerza de repulsión. Es al igual casi que el campo eléctrico. Y aquí entre nosotros, Tigres, entre nosotros, realmente muchos aspectos son casi indistinguibles con respecto a un campo eléctrico, o sea, en el comportamiento. No me refiero yo a las unidades ni a la toma de datos, o sea, a los valores que se obtienen, no. Pero si no me refiero yo al espacio en el cual se trabaja, es muy similar al del campo eléctrico. Lo que sucede en el campo eléctrico también sucede en el campo magnético. Entonces ahora ese campo magnético, para entenderlo, así como Faraday, para entenderlo, podemos pensar, nadie ha visto y nadie las puede, digamos, encontrar, esas líneas del campo magnético. Esas líneas del campo magnético solamente representan líneas que salen y líneas que ingresan, y la densidad de esas líneas me pueden dar la idea de cuán intenso es el campo magnético.
Lo que sí es interesante es que tangente a esas líneas, si usted pone la brújula, mire, traza una tangente, entonces puede ver que en la brújula, la agujita, obviamente rojita, se dirige al sur magnético y la azulita se dirige al norte magnético, indicándonos que esa línea tiene una especie de un imán. ¿De acuerdo? Estas líneas de inducción magnéticas no se cruzan entre sí. Salen del polo norte y llegan al polo sur. Una vez más, no se cruzan entre sí. Los polos magnéticos son inseparables. Significa que si yo corto el polo norte, esto a su vez se va a generar un norte y un sur. Si corto el sur, esto a su vez va a generarse un sur y un norte. Entonces decimos que los polos son indivisibles, no se pueden dividir. Es decir, perdón, no se van a formar los famosos monopolos. Entonces, en una observación podemos decir que esos monopolos no existen. Y ahora aquí hay una bonita transparencia a la cual le voy a sacar mucho jugo, porque ustedes están viendo en esa transparencia el hecho de que la Tierra es un imán, Tigre. La Tierra es un imán. Ahora, ¿por qué la Tierra es un imán, profesor? Porque en el interior de la Tierra hay magma. Magma es todo lo que está fundido. Entonces, ese material fundido que está en estado líquido tiene muchos, pero recontra muchos electrones libres. Y como tiene muchos, pero recontra libres, electrones libres, entonces ya tienen electrones, ya tienen carga eléctrica, y si la Tierra rota, el magma también está rotando. Y como está rotando entonces el magma y está rotando la carga eléctrica, entonces la carga eléctrica, recuerde la corriente eléctrica que pasa por un cable, entonces esa carga eléctrica está creando un imán en referencia a la Tierra. Ergo, por lo tanto, significa que la Tierra entonces se convierte, debido a ese hecho, se convierte en un imán. Entonces ese imán, lógicamente, tiene líneas de campo. Esas líneas del campo salen del norte y van hacia el sur. Profe, el dibujo está equivocado. ¿Por qué? Porque las líneas están saliendo de la parte sur y llegando a la parte norte. Ah, tigre, no. Lo que sucede es que el norte geográfico, no coincide con el norte magnético. Es decir, el norte geográfico es el sur magnético y el sur geográfico es el norte magnético. Si no, no podría atraer en la flechita el norte hacia arriba, sino tendría que darle el sur hacia arriba. Entonces, por eso que cuando nos guiamos porque en nuestra brújula el norte es atraído por el polo norte del mundo, norte geográfico, que coincide con el sur magnético. Pareciera que es un trabalenguas, no se asusten, parecería que es un trabalenguas, pero solamente imagínense que la Tierra es un imán de cabeza, donde el norte magnético está en el pie y el sur magnético está en la cabeza, en la parte de arriba. ¿De acuerdo? Y aquí está aclarado. Fíjese usted, SM sur magnético y NG norte geográfico. En la parte inferior, norte magnética, NM. SG sur geográfico.
y el ángulo que forman estos ejes es un ángulo que puede variar entre 10 grados, pero no importa, eso no es pregunta del examen, sino solamente para mis tigres, para que sepan un poquito más. ¿De acuerdo? Ahora, el campo magnético se comporta casi como el campo gravitatorio. Si ustedes pueden ver, ¿cómo sabemos que existe un campo gravitatorio? Porque las masas se caen. Solamente por eso decimos que existe un campo gravitatorio. Si no, no podríamos verlo. No tenemos ojos para ver un campo gravitatorio. No tenemos el ojo, no tenemos la vista para poder ver el campo gravitatorio. Entonces, el efecto que se da sobre los cuerpos es por la presencia, suponemos, de ese campo gravitatorio. Ahora, vayamos al revés, o mejor dicho, vayamos en la dirección del campo magnético. Entonces, el campo magnético, usted puede saber que existe un campo magnético si pone una masa magnética en el seno de este campo y realiza entonces un movimiento especial. O es decir, si ponemos ahora en estas figuras, ustedes van a ver qué se logra si es que la velocidad de la partícula es una velocidad v, esa flechita verde, ¿cierto? Y ahora está dentro de un campo magnético y realiza un movimiento muy parecido a la caída del cuerpo libre. Entonces podemos decir que hay una fuerza, al igual que la fuerza gravitatoria. Luego, si hay esa fuerza magnética, debe haber entonces un campo magnético. Y ese campo magnético, sus unidades son Newton, metro, amperio. Profesor, pero el anterior dice Newton, Coulomb, metro por segundo. Of course, dice velocidad, porque si ustedes miren la parte superior izquierda, dice B, campo magnético es fuerza magnética, magnitud, entre la carga eléctrica y la rapidez. A la derecha, vemos que sigue siendo fuerza magnética, magnitud, pero ahora dice corriente eléctrica. ¿Qué ha pasado? A la rapidez, que es metros por segundo, le hemos quitado, por decir así, el segundo y se le hemos puesto a la carga eléctrica. Y carga eléctrica en 3 segundos es corriente eléctrica, por eso que está el ampere. Pequeños trucos para poder hacer más viable en la comprensión de estos efectos magnéticos. Entonces ahora tenemos una corriente rectilínea infinita. Entonces tenemos un alambre por el cual está circulando una corriente eléctrica como lo muestra la flecha amarilla. Entonces esa flecha me indica entonces que la corriente, por ahora la vamos a considerar positiva, está yendo hacia arriba. ¿De acuerdo, tigres? La corriente está yendo hacia arriba. Y cuando la corriente va hacia arriba, genera entonces un campo magnético, y ese campo magnético es un campo magnético que está simulado por esas líneas concéntricas rojas. Pero para mi gusto, tigres, por favor, ahí ustedes solamente tienen 3, pero son infinitas la cantidad de círculos, e infinitamente se extiende hasta el infinito, e per seculum seculorum. Así decía mi profesor de religión. Yo tuve profesor de religión, profesor de cívica y profesor de OVE, orientación del educando. Entonces, cuando el cura, el padre, hablaba, uno tenía que estar siempre pidiéndole permiso. Y después que él decía algo bonito y que se cumplía, decía entonces, e per seculum seculorum, por los siglos de los siglos. Yo también entonces me copié de eso y les digo ahora e per seculum seculorum. El campo magnético entonces es proporcional a la corriente eléctrica. Es proporcional a la corriente eléctrica y es inversamente proporcional a la distancia, o sea, al radio. Fíjese ese R. Entonces, mientras que el R es más grande, el campo magnético disminuye. Por supuesto, así tiene que ser. Así es. Entonces, si el campo magnético disminuye con la distancia, obviamente que eso lo podemos nosotros corroborar después
y ver que así se cumple. Entonces el campo magnético es inversamente proporcional al campo, el campo magnético es inversamente proporcional a la distancia. Y las unidades, como ustedes pueden ver, las unidades son Tesla. Entonces ahora la regla maravillosa de la mano derecha. Entonces aquí nos acordamos del Spantu Patrons, la varilla, y tenemos entonces que el dedo pulgar indicará la dirección de la corriente, mientras que los dedos indican la dirección que tienen esos círculos concéntricos. Pero no solamente son círculos concéntricos, sino que esos círculos concéntricos, la tangente es la dirección del campo magnético. Ergo, E-R-G-O, ergo, fíjense qué significa ergo en latín. Entonces, ergo, por lo tanto, eso es lo que significa por lo tanto, entonces el campo magnético rodea a ese cable y digamos que el norte, no existe un norte fijo, sino como las líneas que tiene, al igual que el imán que habíamos visto, como las líneas que tiene, tenemos que ver en el punto cómo se comporta la brújula. Entonces, si la brújula tiene una orientación, gracias a esa orientación podemos ver entonces cómo iría el norte en esa región. ¿De acuerdo? Entonces, una vez que ya mi máquina hizo la comprobación, ahora voy a tener el gusto de... A ver, espérese un ratito. Más luz. La máquina esta pide luz. Entonces, con la regla de la mano derecha, nosotros vamos a gobernar todos estos movimientos, como les dije. Con este frío, oiga, hasta las computadoras se vuelven tímidas, se vuelven especiales. Hasta las computadoras se vuelven especiales. Hacen lo que quieren. ¿Y ustedes, Tigre, alguno va a postular a sistemas? ¿No? ¿Ninguno? Alguno por ahí de repente le puede gustar sistemas. Hay ingeniería de software. Estamos. Ya está. Ahora sí, con más luz. Ya. A unirme. Ahora sí ya lo tengo. Lo que me hace para que no ahora sí.
Ya, ahora sí. Pero quiero estar certero. Tigres, ¿están viendo a través de mi pantalla? Sí, sé, profesor. Sí, ya, muy bien. Gracias. Esto ya lo vimos. Esto ya lo vimos. Esto ya lo vimos. Sin embargo, fíjese, Tigres, fíjense por favor. Mire, el norte de esta brújula está marcando al sur, pero otra cosita más. Mire en este punto. En este punto yo puedo trazar así una flecha. Y esta flecha podríamos decir que este es el norte magnético, o sea, una flecha vectorial norte y este sería el sur. Entonces, si dibujase yo una recta, si dibujase una recta, entonces la recta indicaría en ese lugar el norte y el sur. Me explico de esta manera. Mire, voy a poner ahora aquí, en este punto. Entonces voy a trazar así, una flecha, y en esta flecha, entonces, como es una flecha y tiene dirección, entonces la flecha la voy a dibujar ahora aquí al costado, es una flecha. Una flecha tiene una colita. Esta colita, si la vemos es una colita, si la vemos así, con mis ojos, esa colita yo voy a verla así. Y si mis ojos los pongo aquí delante, de la flecha voy a ver la punta, entonces la voy a ver como un puntito así. Significa que si yo veo un dibujo así, como una cruz encerrada en un círculo, o simplemente una cruz, es porque estoy viendo la colita de la flecha. Y si veo solamente el puntito, estoy viendo entonces la punta de la flecha, ¿de acuerdo? Ya, entonces, aquí estaría viendo la punta de la flecha, y aquí atrás estaría viendo la colita. Entonces, el campo, miren, en este punto es así. El campo en este punto, donde estoy rayando, es así. Entonces el campo vectorialmente se dibuja de esa manera y se dice que es tangente a las líneas de fuerza. Esto hemos visto esto de división, ya lo pasamos también. Y aquí esto una vez más se presta a que yo les dé la interpretación. Entonces miren, tigres, miren la brújula. La brújula entonces es un indicador, como si fuese una flecha, es un indicador que se acomoda al punto donde está o donde se quiere observar el campo magnético. Entonces, si se quiere observar aquí, entonces hago así, y esta sería entonces la punta, y esta sería la cola. Esto ya lo vimos, entonces ahora estábamos explicando de cómo sabemos que hay un campo magnético. Cuando eran las masas en un campo gravitacional, las masas se caían, entonces por eso veíamos el efecto del campo gravitacional, ¿de acuerdo? A través del efecto sobre la masa. Y lo mismo ocurre en el campo magnético. Una carga que tiene una cierta velocidad v, mire acá,
una velocidad v, o sea que ingresa al espacio donde está el campo magnético, y esa partícula, si tiene una velocidad v, una carga positiva, entonces describirá un movimiento especie de parabólica, especie, no parabólica. Vamos a ver que al final es una circunferencia. Entonces la fuerza gravitatoria, lado izquierdo, debido al campo gravitatorio, y la fuerza magnética debido a la presencia de un imán. Y vimos, y estábamos comentando acerca de las unidades en el sistema internacional, que la fuerza está dada en Newton, esta fuerza es proporcional o inversamente proporcional a la carga y a la velocidad. Y a esa unidad se le llama Tesla. El campo magnético producido por un cable, ya lo estamos viendo, es así. Entonces, la regla de la mano derecha es campeona. Entonces, el dedo pulgar indicará la dirección de la corriente y los dedos indicarán la dirección del campo magnético en el punto donde se está haciendo la rotación. Bien. Ahora, ese campo es tangente a las líneas, esas líneas circulares. Es perpendicular, en otra palabra, con respecto al radio. Entonces, aquí dice la corriente es saliente del plano, se representa con un puntito. Si la corriente entra al plano, se representa por la colita. Entonces aquí, fíjese con la manito, por favor hagan este ejercicio, háganlo. Entonces miren así. Voy a prender, ¿dónde está? Acá la cámara. Hagan así. Cable, entonces su dedo pulgar indicará la dirección de la corriente y sus dedos indicarán la dirección del campo magnético. ¿Qué sentido tiene? Entonces, así para mí, los dedos, yo estoy mirando los dedos, veo la punta de las flechas. Pero mire qué bonito que es esto, ¿ah? Mire qué bonito. Así yo veo las puntas de las flechas. Me hincan en la vista. Pero si sigo dando vueltas para el otro lado, ya yo voy a ver su cola. Porque están entrando al otro lado, mire. Entonces así, ya está entrando al otro lado. Entonces se va a ver la cola. Entonces por un lado veo las puntas y por el otro lado la cola. Aquí la corriente es saliente. Esto es lo que quiero que quede claro, tigres. Esto es lo que me gustaría que ustedes le tomen mucho recontra apunte. Entonces miren, ¿qué pasó? Entonces miren, en este punto de observación, que es a una distancia que se le ha pedido a cualquier distancia puede representar esto. Entonces aquí, este punto, se puede decir que el campo está yendo tangente. Entonces, de aquí, la persona que está atrás, o que está detrás, la persona que está aquí detrás, verá la cola. Y si lo ponemos aquí adelante, verá la punta. Para esta corriente que se está generando acá. Ahora, al revés, si tenemos que la corriente está entrando, entonces mire el campo. Entonces ahora con la corriente ya podemos nosotros, si esto se ha entendido, tigres, si esto se entiende, yo campeono. Realmente me vuelvo sus fan. Si que ustedes me han entendido que la corriente saliente, la flecha del campo magnético está así en cualquier lugar. Ahora, profesor, ¿podría dibujar en otro lugar de este mismo gráfico? Of course, por supuesto. Entonces vamos a ver, voy a dibujarla si el punto fuese acá. Entonces lo estoy pintando con verde y aquí voy a trazar la flecha.
Entonces esta flecha, obviamente que si la veo aquí, voy a ver la cola, y si la veo de aquí, voy a ver la punta. O sea, a lo largo de toda esta circunferencia, yo puedo ver al campo magnético observarlo de esta forma, de tal manera que puedo determinar cómo se comporta el campo magnético en este punto específico, o en este punto específico, o en este punto específico. Profesor, entonces va cambiando la dirección, no la magnitud, la dirección. Por supuesto que está cambiando. Pero la magnitud del campo magnético es idéntica porque el radio no está cambiando, la distancia no está cambiando. Entonces ahora el campo magnético producido por una esfera. Esta vez, fíjese, mire, recuerda, el campo magnético también es proporcional a la corriente e inversamente proporcional a la distancia. Pero como estamos hablando de una esfera, ahora se ha suprimido el 2pi, que recuerde que en una recta sí se daba, ¿ve? Pequeña diferencia, pero importante. Mire, aquí está pi, 2pi, recuerda. Y aquí en la circunferencia, el campo magnético solamente es 2R. Ahora no crean que esto es magia o que solamente hay que aprender eso de memoria. Bueno, para ustedes sí tengo que ser sinceros y decirles que sí lo tienen que aprender con el concepto claro, porque todavía nos faltan herramientas matemáticas para poder entender todo esto a su perfección. Y eso se hace cuando ya ustedes estén en la universidad. Entonces aquí el campo magnético producido por una espira la tenemos en el gráfico. Y miren, son líneas concéntricas alrededor de esta espira, son líneas concéntricas. Pero hay que tener mucho cuidado a la hora que interpretemos. Porque, mire, por la espira está pasando el polo norte y el polo sur está abajo. Aquí está el polo sur y aquí está el polo norte. Polo norte y polo sur. Aquí en esta experiencia, entonces tenemos la corriente, campo magnético entrante y campo magnético saliente. Pero siempre, si se da cuenta, es la regla de la mano derecha. No se deje enamorar por otro profesor que le diga, oye, la regla de la mano derecha es muy complicada, mejor haz con la regla de la mano izquierda y con eso te sale todo. Mentira, porque siempre van a tener un poco de problemas. De interpretación, solamente de interpretación. Y ahora el campo magnético producido por un segmento, entonces el campo anterior, fíjese que solamente lo estamos multiplicando por un factor, donde delta, este es delta del ángulo, ese delta del ángulo puede ser Joadeber ángulo dentro de los 360 grados que tiene el círculo, Joadeber. Puede ser pi medios, porque tiene que darse en radianes, pi cuartos, puede ser, qué sé yo, 3 pi medios. Entonces, un ángulo que se dé en radianes, normalmente se da en radianes. No es normalmente, se debe dar en radianes. Entonces, ese es el factor que multiplica al otro para que diga que estamos hablando sobre un sector. Y ahora, el campo magnético sobre el eje de la bobina tiene todo este instructivo. Dice, se demuestra que la magnitud del campo magnético B de una corriente circular en un punto P de su eje está dado por, entonces mire, Rx. ¿Y quién está produciendo el campo magnético? Es este cable, entonces la hipotenusa. Luego entonces la suma de, o sea, la hipotenusa sería puesta acá. Eso es lo que se querría, ¿no? Como fuente. Pero se recurre a lo que yo puedo medir el centro de esta circunferencia
¿cierto? Si le he mandado a hacer, sé cuál es el radio de esta circunferencia, 1. 2, puedo proponer que el punto P sea 10 centímetros, a 20, a 30, 40, 50. Es decir, yo pongo sobre el eje, yo pongo esta dimensión. Y lo único que hace es justamente esta dimensión modificarse, pero se modifica por el X, only, solamente por el X. Ya yo sé que están ustedes ávidos de resolver los ejercicios, sé, ya falta poquito. La fuerza magnética es la carga, la velocidad por el campo magnético y por el seno del ángulo que forman estos dos vectores. Entonces, vemos acá, mire la maravillosa V. Ahora está dirigida hacia la izquierda. Mire el campo magnético. Está dirigido hacia afuera del monitor. Entonces, esto va a originar que en la multiplicación de B por B, como está acá, B por B, por más que la carga sea positiva, por más que la carga sea negativa, whatever, ya, cualquiera que sea el tema, siempre, uy, ¿qué pasó? Amarillo no he pedido. Espera un ratito, amarillo no he pedido. Ahí está. Y me sigue trayendo como pluma. Ahora sí. Y ahora sí. Entonces, estaba mencionándoles el hecho de que, fíjese, esta relación que está acá, es de la fuerza magnética. Entonces, depende del ángulo, este ángulo que está acá, que estoy achurándolo, es este ángulo que está acá. Es el ángulo que forman estos dos vectores. La velocidad, vector velocidad, con el vector campo magnético. Profe, pero yo tengo que la velocidad está por acá. No, usted trae el vector imaginariamente y lo pone en el plano. Lo dibuja en el plano. Y después trae el campo magnético medido, qué sé yo, medido, y usted lo pone nuevamente acá. ¿Dónde está mi cursor? Acá está. Y lo pone acá. Tal como lo ha medido. Entonces, como usted puede ver, la multiplicación de B por B de Viviano, B, nos sale una fuerza vertical hacia arriba. Producto vectorial. Entonces, esta es la fuerza magnética. Y esa fuerza magnética es la carga, es la velocidad y es el campo magnético. Multiplicado por el seno, pero como este ángulo, seno de teta, si este ángulo es 90 grados o 60, ese es el ángulo que tomo. ¿Ya? Bueno, seguimos. Ve la forma de poner los dedos. Nosotros vamos a utilizar 100% esta de acá. Esta cuando son más distancias, más grandes. Facilita. Pero nosotros vamos a usar más esta regla de la mano derecha. Igual, entonces. Y ahora, si manejamos la regla de la mano derecha, carga positiva y carga negativa, tienen que particularizar, pues, para carga negativa. Y después cuando le toque positiva va a tener problemas, si es que utiliza la mano izquierda. Entonces, de todo, lo único que tiene que hacerse es, ¿cómo se llama esto? Conceptualmente manejarlo. Entonces, para que no se me aburran, ya vamos a comenzar a resolver algunos ejercicios, ¿ya? Entonces vamos a poner aquí, a ver, descargas.
Está, ejercicio 14. Comenzamos. La figura muestra dos alambres, conductores rectilíneos, paralelos y muy largos, que transportan corriente eléctrica de la misma intensidad y indique la verdad o falsedad de las siguientes proposiciones. Entonces antes hacen el dibujo. Y para observar este dibujo, tigres, ustedes pueden ver que esto corresponde a un cable infinito. Entonces usted está viendo desde acá y está viendo la cola del vector velocidad. La cola. Mientras que si nos ponemos acá, usted aquí está viendo el puntito, o sea que está viendo la magnitud de la magnitud del campo, de la corriente, obviamente esta corriente que está produciendo un campo. Bien, entonces primera proposición. El campo magnético resultante en el punto M es hacia abajo. Eso es lo que propone. Tenemos que determinar el campo magnético en el punto M. Entonces, como esto es anaranjadito, vamos a hacer el vector anaranjadito. Ya, puntero, color, rojito, ya, ahí. Entonces, miren, debido a 1, agarren con su dedo pulgar y traten de ingresar a la pantalla de su monitor. Entonces, ahí tocándolo. Ahora, sus dedos indicarán la dirección del campo magnético. Entonces, esos dedos van a cortar en diferentes puntos. Si ustedes agrandan su mano tanto, 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 habrá una circunferencia que pase por el punto M. Y no sé, ustedes no se quedan con esa circunferencia, sino que van a trazar es un vector perpendicular, pero un vector tangente a esa circunferencia. Y eso va a ser el campo producido por la corriente 1. Rojo, esto es rojo. Entonces ponemos rojo, ese es el campo producido. Y ahora me adelanto. Ese campo producido debe ser igual a la corriente entre 2pi por la distancia que es d y mu sub 0, porque la distancia es d. Ahora, mientras que este cable, ahora que voy a pasar el otro, voy a cambiar de color, voy a poner, a ver si se puede distinguir el amarillo, ojalá que se pueda, es amarillo. Esta vez su dedito no está hincando la pantalla, sino está saliendo de la pantalla. Si está saliendo de la pantalla, entonces va a generar un sinnúmero de círculos, un sinnúmero. De todos los círculos que va a generar, entonces voy a irme al punto M, donde estoy, al punto M. Y en el punto M voy a trazar la flecha. Entonces, esa flecha, esta flecha, allá, que no me deja, esta flecha, así, va a ser el campo de 2. Ahora veamos el desarrollo, ya de repente lo está haciendo más bonito el desarrollo, y a ver, se entiende más. Entonces, así estamos. Ya. Miren la ubicación de la mano para el campo B1 y miren la ubicación de la mano para el campo B2. Entonces ahí está justo con colores también. B2. Entonces B2 es 3 veces D, que viene a ser 6D. Y obviamente que cuando el denominador crece, la cantidad se hace menor, así que B1 es
de ya mayor que B2. Entonces la diferencia es positiva si es que hacemos B1 menos B2. Como es positivo, eso reafirma que el campo magnético va hacia arriba, no va hacia abajo. 2. El campo magnético resultante en el punto P es hacia abajo. A ver cómo lo resuelve. Le pone el campo 2, B1, hacia abajo, y B2 también hacia abajo. Los dos están apuntando hacia abajo. Así que el resultante va hacia abajo. Como va hacia abajo, entonces esto es verdadero. Y tercero, el campo magnético resultante en el punto N es hacia arriba. Entonces, hacia arriba, este es B1, es el campo producido por B1, recuerde, B1, y es el más pequeño, ¿no? Porque está bien distante. Y B2 o B1, B2 es, ¿no? El B2 es debido a la carga 2, a la corriente 2, está más cerca, entonces es mayor. Si hago la diferencia, con toda seguridad me va a salir positivo, lo cual indica que B2 es mayor que B1. Pregunta 2. La pregunta 2 dice, dos alambres conductores muy largos que transportan corriente eléctrica de I1 igual a 10 amperios, I2 igual a 16 amperios, están orientados tal como muestra la figura. ¿Cuál es el campo magnético resultante en el punto P de la línea que los une? Entonces observamos, voy a poner mi puntero, entonces observamos que aquí hay una línea. Esta línea es la línea que los une. El cable que transporta la corriente 2 tiene un ángulo de inclinación respecto a la horizontal de 53 grados. El punto P es el punto medio de los 20 centímetros. Significa que hay 10 a la derecha y 10 a la izquierda centímetros. Entonces, obviamente que cada cable generará un campo magnético en ese punto. Para el I1, la mano derecha que está a la derecha, es corriente, y justo la magnitud cae muy cerca, si no es el punto P. Si hacemos cálculos, ese campo 1 es mu sub 0, que es el ambiente donde se está desarrollando el campo, ¿cierto? Es el medio, es directamente proporcional a la corriente. La corriente, fíjese que me dice que es 10 amperios, acá están los 10 amperios, estamos utilizando el sistema internacional. Entonces tenemos 2pi r, r es la distancia, pero está dado en centímetros, así que sería r por 10 a la menos 2 para hablar el mismo idioma de positivo, perdón, en las unidades internacionales, ¿no? Para después tener los Tesla. Bien. Si hacemos las simplificaciones del caso y las operaciones, si no tenemos ningún problema, entonces vamos a observar que el campo magnético producido por la carga en el punto que me están pidiendo es 20 microtesla. Viendo otra vez la figura, ahora tenemos el ángulo. Sí.
Entonces, ahora para la corriente 2. En la corriente 2, la distancia es 8. Mira este R, para que lo vean con detalle. Vamos a ver, no creo que lo haya mostrado. No, no lo ha mostrado. Entonces vamos a hacer acá un pequeño detalle. Nos dice que esto, disculpen si no lo muy recto, esto es R2. Esto es 90 grados. Y esto es 10. Si el ángulo es 53 y esto es 10, entonces esto debe ser 8 y esto debe ser 6. Entonces por eso 8 centímetros, ¿no? Por eso es que es 8 centímetros. Y si eso lo reemplazamos en el campo B2, vemos que es mu sub 0 por la corriente y 2 pi r. Haciendo las simplificaciones, 2 pi, 2 veces acá, 8, la mitad es el doble, 16, tiene que ser entonces por 2 acá arriba, o por, perdón, abajo, entonces se ha quedado 8 por 2, se va y me queda el 2 nada más. Aquí también lo mismo, entonces sale 40. En hacer las operaciones, vemos entonces que, fíjese, B, siguiendo la regla de mano derecha, B1 está saliendo y B2 está entrando. Como están en diferentes direcciones, entonces tenemos que hacer una operación que es una suma algebraica. Ahora, ¿cuál de los dos? Sería B2 que está más cerca, porque es 8. B2 tiene 8 y B1 está más largo, así que sería B2 menos B1. 40 microtesla y 8 microtesla, 20 microtesla. Y la respuesta sería 20. Hasta aquí, ¿cómo vamos, Tigres? ¿Todo bien? A ver, ¿tengo público o no tengo público? Mesa que más aplaude. Muy bien, gracias, gracias. Espinosa, cuénteme un chiste. ¿Qué está haciendo? Gerson, levante su manito. Vilca Jauregui, muy bien, bravo, Espinosa, muy bien, gracias. Vilca Jauregui, ella siempre nos está siguiendo. No se pierde ni un capítulo de la serie Física en sus vidas. Vilca, no me deje mal. Ah, ya está, muy bien, listo. Marcelo, no, Marcelo sí, ya, pues Marcelo ya también ha participado. ¿Sí o no, Marcelo? Ramos Caritas, María Elena, Alison, Venturo, todo. Gracias, gracias. Acá estamos con un frío terrible. Ha salido el sol, pero después se ha ocultado y estamos viviendo, creo, un invierno bastante especial. Muchas lluviecitas, esa lluviecita fina que moja, pero hasta la pared, hasta la escalera del fondo. Farfán Padilla, Evelyn Maricel, buenas tardes. Ella ve al toque, prende su buenas tardes, niña, ¿cómo está? Qué bueno. Entonces, regresando a nuestro estudio, nos dice dos conductores rectilíneos largos, perpendiculares entre sí,
transportan corriente eléctrica de intensidades de 20 amperios I1 y de 10 amperios I2. Tigres, tengo que comentarles que la corriente que están viendo en los datos no se puede hacer menos, ¿ya? Porque para que salgan valores algo interesantes se pone por eso 10, 15, 20. Y aparte, siguiendo un poquito la historia de Oesters, porque porque él trabajaba con corrientes altas porque estaba soldando, ¿cierto? Recuerden ustedes, estaba soldando, entonces por eso que la corriente era grande. Entonces, esa corriente que ustedes están viendo ahora a través de mi monitor que dice 20 amperios y 10 amperios, Tigres, realmente es muy, pero muy, pero muy, pero muy grande. O sea, realmente en los cables circulan menos corrientes. ¿Ya? 20 amperios es demasiado, demasiado. A ver, les doy una idea. Si a un ser humano le ponen entre la parte occipital, la parte frontal y la parte occipital, solamente 1.5 voltios y medio amperio, ni siquiera un amperio, catapuf. Catapuf. Se nos va. Es una corriente, por eso la que estamos viendo es muy grande. Ahora, no significa que usted se electrocute, ¿eh? Porque es una corriente que no, yo toco esos 16 amperios o 20 amperios con toda seguridad, no me pasa nada. Cuando tengamos grandes cantidades de tensión, voltaje, y grandes cantidades de corriente, amperaje, ahí sí corramos, tigres, corramos, porque ahí sí estamos fritos pescaditos si algo de eso nos cae. Ya, ¿ve? Entonces, la corriente, para justificar que la corriente que estamos usando para estos ejercicios, yo sé que son muy grandes, sé, pero se hacen para que pueda salir números que de una u otra manera sean de facilidad para el desarrollo. A ver, entonces la magnitud del dos cables conductores rectilíneos muy largos, perpendiculares entre sí, transportan corriente de intensidades I1 de 20 amperios e I2 de 10 amperios. Como muestra la figura, determine la magnitud del campo magnético en el punto M. Entonces, ahí está el punto M, que es el punto medio entre la corriente, o sea, el alambre 1 y el alambre 2, que tienen corriente 1 y corriente 2. Siguiendo la regla de la mano derecha, en I1, corriente 1, como vemos su colita, entonces el campo está, la corriente está entrando, la corriente eléctrica está entrando a ese cable. Y yo estoy viendo en la hora que está entrando porque le veo su colita. Ergo, por lo tanto, en el punto M producirá un campo, adivinen, un campo ¿en qué dirección? Hacia la izquierda, profesor. Me conecté con Espinosa. Entonces ella sabía la respuesta. Hacia la izquierda, profesor. Ah, muy bien. ¿Pero y qué magnitud le pondrías? No, pues, profe, no se pase. Magnitud todavía no la hemos calculado. Y un aprox tampoco, no se puede con un aprox. No me gusta trabajar así que lo único que le digo es que es hacia la izquierda. Perfecto. Por ahí pasa entonces una circunferencia, por el punto M, y el campo producido por I1 es la tangente a esa circunferencia que pasa por el punto M. B1 es tangente a la circunferencia que pasa por el punto M. Ahora para I2. Uy, ya está todo solucionado, pero todavía yo pensé que iban a hacer algo. Entonces, ya está.
Usando la regla de la mano derecha, el punto M para B1 es una flecha hacia la izquierda. Hacia la izquierda. Ahora, B1 en magnitud es 4pi por 10 a la menos 7 por 20 amperios entre 2pi por 5 centímetros. Pero 5 centímetros convertidos a metros es 5 por 10 a la menos 2. Haciendo las simplificaciones del caso y las multiplicaciones respectivas, nos sale que el campo magnético producido por esta corriente de 20 amperios es 80 microamperios. A ver, 2pi veces 1, aquí sería 2pi veces, aquí me queda 2, 2 por 2, 4, ya, sería 40. Ahora, 40, ¿no? Estoy sacando la cuenta un ratito. Entonces ahora 2, 4, sería 2, 40, 40, 40 entre 5, 8, y ya sale el 8. Y el resto sí, está bien, 16 de 80 microtesla. Carga magnética en M debido a la corriente I2, o sea que el cable I2. 4pi por 10 a la 7 por 10 amperios entre 2pi por 5 por 10 a la 2, nuevamente convertido en sistema internacional. Y nos sale 40 micro. Y este campo está, yo lo veo, miren que es un puntito, el campo B2 es un puntito, así que está saliendo del monitor. O sea que está en un plano diferente al que están originados por P arriba y P abajo. Hay que tener en cuenta. Y esto me sale 50 por raíz de 2, donde raíz de 2 es 8, raíz de 2 es 2.8. Uy, se pasó uno. Ya está, entonces. Pero ya nos falta poquito, Tigre, para poder dar paso final. Y después nos vamos a ir por el mundo de las simulaciones para que ustedes vean que esto también se puede simular. A ver, si no, es el fin, descartar. Ya. Aquí estamos. Ya. Entonces el resultado sería 80 y 40. Como salí para decirle que justamente uno es saliente, B2 es saliente, y B1 es entrante, la corriente es entrante, entonces 1 para allá y B2 está saliendo para acá. ¿Ya? Entonces la hipotenusa sería 80 al cuadrado por 40 al cuadrado. Esto me sale 40 raíz de 5. Raíz de 5 sería 2 por 220 por 0, por 88 microtesla. Esa sería la respuesta.
Ahora tenemos entonces otro. Un conductor eléctrico a lo largo, con una circunferencia, también están puestos con la corriente indicada en el dibujo, nos pide encontrar el campo magnético en el punto medio de la semicircunferencia. Entonces, haciendo el campo primero del cable, que es el campo 1, vemos que el campo ingresa, mientras que de la semicircunferencia también ingresa, o sea, los dos tienen la misma dirección. ¿Bien? Los dos tienen la misma dirección. Muy bien. Pero recuerde, Tigresa, que es una semicircunferencia, no es una circunferencia completa. Entonces el campo va a ser el campo producido por el cable más el campo producido por la semicircunferencia. Entonces aquí es donde está, fíjese, el factor. Aquí está el factor, que es un medio, es la mitad. ¿No? Si lo quisiéramos ver un poco más analítico, entonces sería algo así. Es delta de teta entre 2pi. Puesto en radianes. Entonces, una vuelta es 2pi, media vuelta sería pi. Entre 2pi se van y me queda un medio. Entonces, ese es el valor, ¿no? Recuerde eso. Entonces, seguimos. Entonces, ya comenzamos a hacer la suma de los términos comunes. Los sacamos. A ver. Entonces, sería mu. O sea, tendría que ser 2 por 2 para sumarlo rápido, ¿no? Será 8 y 5, ya. Ahora, problema 5. El problema 5, ya hemos hecho la simplificación, ¿no es cierto? Entonces, 2 me sale 15 micro Tesla. La figura muestra dos espiras circulares mutuamente perpendiculares que tienen el mismo radio, 2pi. Si las espiras conducen corriente eléctrica de intensidades I1 igual a 4 amperios, está I1, e I2 igual a 3 amperios, ¿cuál es el campo magnético resultante en el origen de coordenadas? Entonces, no es difícil. Vemos que el campo producido por I2, perdón, I1, ¿no? Aquí estamos dando vuelta. Entonces, mi dedo pulgar va a ser hacia arriba. Mi dedo pulgar hacia arriba y estoy indicando entonces la dirección del campo. Ve el verde hacia arriba. Y B1 también está viendo su orientación del... Ahora, cuando un campo magnético rodea una partícula, al igual se acuerda anterior, la primera, fin, descartar. Se acuerda que, teoría, ¿cómo se sabía que había presencia de un campo magnético o un campo gravitacional? Por el movimiento que tenía el cuerpo, ¿no? ¿Ve? Entonces aquí hay presencia de un campo gravitacional. Y lo mismo ocurre ahora aquí con un campo magnético. Si se mueve cierta forma la partícula, entonces es porque existe allí un campo magnético. Bien. Yeah. Entonces ahora sí, tenemos que cada espira genera un campo magnético que lo voy ahora a pasar con mucho cuidado. B1 sería por la corriente 1,
y B2 sería por la espira con corriente I2, y son ambos mutuamente perpendiculares puesto que están en los planos que corresponden, le pongamos la recta o la curva que estoy dando vueltas con mi cursor, ese está en el plano ZX, y esta que tiene la mayor nota está en el plano YZ. Usemos, entonces tenemos que hacer la suma respectiva vectorial. Ya, primero comencemos paso por paso. Hagamos, como están justo en la dirección de los ejes, qué bonito, entonces simplemente reemplazamos los datos. Y sería entonces el campo magnético producido por B1, este de acá donde estoy dando vuelta con mi cursor. Aquí B1 va a ser igual a 4pi por 10 a la 7 por 4 amperios por 2, porque es la mitad, un medio, recuerde, 2pi por 10 a la menos 2. Si hacemos todas las operaciones sale 4 por 10 a la menos 5. Si la chica le presta un sol y él, o sea, tiene el sol, después le tiene que devolver el sol, ¿no? Entonces eso se suma, ¿no? Ahora, vemos que aquí la salida es de 40 microtesla. Seguimos para el otro. Entonces el campo magnético producido por la corriente I2, lo mismo reemplazamos y nos sale 30 microtesla en el eje X, en la dirección del eje X. Luego la presentación sería entonces así. Profesor, yo estoy descontento porque todavía no lo entiendo muy bien y lo que pienso es que han hecho algo de más y no se han dado cuenta. No, lo que sucede es que ustedes están mirando con unos ojitos de estudiante que trata de minimizar, pero trate usted de enfocar el tema un poquitito más amplio de lo que podría pensar que es. Entonces va a tener que recurrir a la lectura o a la conversación con otros colegas suyos, otros amigos, que tengan un poquito más de este conocimiento, que hayan absorto casi todo. Entonces se va a dar cuenta que la forma en la que estamos viendo esto que es catetos es la forma más cómoda para interpretar el campo magnético. Más cómodo. Bueno, seguimos, para no perder mucho el tiempo. Entonces ahora, dos partículas 1 y 2 están cargadas de igual magnitud, ingresan un campo magnético a una región con campo magnético perpendicular al campo magnético uniforme. Ingresan a una región en dirección perpendicular al campo magnético B con la misma rapidez. Allá los dos son de bandos opuestos, pero se ponen con la misma rapidez. Si las partículas describen trayectorias mostradas, o sea, circulares, indique la verdad o proceda a las siguientes proposiciones. Primera proposición. La partícula 1 tiene una carga negativa. Miren ustedes, esta es la fuerza que gobierna todo eso. Es la consabida fuerza de Lorentz. Entonces, fuerza magnética es igual a la carga, a la velocidad, campo magnético, por el seno del ángulo que forman estos dos vectores A y B. Pero también como le dice que es perpendicular, entonces se salva la situación porque B es perpendicular o sea, este B del campo magnético es perpendicular a esta B. Entonces, esto, si es perpendicular, se dice carga, magnitud de B, la magnitud V, por el seno del ángulo, que sería 2 veces coseno, ¿no? Este de acá. B por seno. Y ya, bueno, este es 90 grados. Ya, entonces tenemos que esa es la fuerza magnética, ¿ya? Ahora, esa fuerza magnética, QB por B, esa fuerza magnética, cuando ingrese en el seno, en el interior de un campo magnético, entonces va
como tiene cierta velocidad, esa partícula va a sentir una fuerza. Entonces la fuerza que va a hacer es la fuerza que la va a tener que repartir en todas, porque esa fuerza es única para una línea de campo cerrada. Fuerza 2 es para otra línea de campo cerrada. Fuerza 3 para otra línea de campo cerrada. Entonces, esas velocidades generan esa fuerza de Lorentz y la va a llegar a hacer que lo dirija hacia el centro gravitatorio o el centro de la figura geométrica, en este caso de la esfera. Entonces, vemos que si la partícula es positiva, describe un movimiento hacia abajo. Y viceversa, si es negativa, y con eso entonces podemos dar paso a las preguntas de la transparencia. Dice, dos partículas con cargas iguales magnitudes ingresan a una región perpendicular, palabra santa ya, perpendicular al campo magnético con la misma rapidez v. Si las partículas describen trayectorias mostradas, indique la verdad o falsedad de las siguientes proposiciones. Primera proposición. La partícula 1 tiene carga negativa, ¿verdadero o falso? Falso. ¿Cómo va a ser falso si hemos visto nosotros anteriormente que cómo describe esa fuerza? Entonces esa fuerza es la centrípeta. Sería positivo, verdadero. 2. La carga 2 tiene una carga positiva. Yes. La carga en 2 es positiva. Verdadero. 3. Esto es un poquito más laborioso. Cierra sus ojitos un ratito y escúchenme lo que les estoy hablando. Hay un libro muy interesante llamado Física del Estado Sólido y habla mucho de cuántica y mucho de los valores. Entonces, yo les recomiendo que ustedes lo lean porque va a ser bueno en todas las áreas, en todas las áreas. Una partícula de masa, de carga eléctrica, una partícula de masa m y carga eléctrica de igual magnitud Q, es necesaria poner ingresa en la dirección perpendicular al campo magnético. Si la partícula describe una circunferencia de radio 5 centímetros, determine la relación. Ya. Entonces, para determinar la relación, tenemos que fijarnos de varios aspectos. Uno, el primero, es qué velocidad tiene con respecto al campo, si el campo es positivo o negativo. 2, de repente, que haya colapsado, a ver, no sé, estamos acá, creo, en esta. Si es que la carga ingresa, ¿cierto? Y siente ese campo magnético, entonces usted tiene que ver, mire la regla de la mano derecha, la parte superior, fuerza magnética hacia arriba, velocidad indicada por el dedo pulgar y campo magnético indicado por los dedos. Entonces ahí se forma el triedro de la maravillosa carga, de la maravillosa mano derecha. Lo que sucede en la parte superior, debido a la carga positiva, veamos qué sucede en la parte inferior. En la parte inferior, sigo con la mano derecha, velocidad, campo magnético, y finalmente campo B no ha cambiado. Ya, profe. Y listo. Entonces, ahora sí, vamos acá. 7. Uy, ya falta un litro más. Un litro más falta, Tigres. Ya, esta carga ingresa para describir justamente una razón, ¿ya? Entonces lo que vamos a igualar es simplemente la energía cinética que tiene esta partícula a la hora que va a ingresar con
la fuerza centrípeta. De alguna manera tenemos que buscar una relación de energías, a través de las energías, para derivar en las fuerzas. Entonces la energía con la cual ingresa es, debido al potencial, es esta energía. Profesor, eso no lo entiendo. Le explico así. Cuando hicimos el curso, dijimos que el trabajo hecho por unidad de carga es voltaje. Entonces, trabajo es igual al voltaje por la carga. Esta vez el voltaje le estamos escribiendo simplemente como delta de V y la carga sigue siendo carga. Entonces, eso lo que está ahí arriba lo hemos explicado en la clase pasada. Bueno, entonces la energía, fíjese, la energía de trabajo es energía. La energía, esto también es un medio de la masa por velocidad cuadrada, también es energía, energía cinética. Entonces, despejamos el V. Ahora, fuerza de Lorentz, carga B o V y B, es igual a la fuerza centrípeta. Entonces, esta es la segunda igualdad. Despejamos B y tenemos acá. Entonces, ¿qué le parece si ahora en lugar de B, velocidad al cuadrado, lo pongo, todo este término lo pongo acá? Entonces, si lo pongo ahí, voy a tener esta relación. Y simplificando los Q entre M, solamente dejando 1 y despejando, tenemos entonces ahora la relación de QM en función de todos los parámetros que me han dado como medida. Delta de B, 10K, campo magnético, 1 Tesla, radio, 5 centímetros. Entonces, anterior. Entonces, viendo esto, nos queda que es una relación de 8 por 10 a la 6 Coulomb por masa, por kilogramo masa. Esa es la relación carga-masa. Y la 9 es muy interesante porque la 9 está relacionada, pero es sencillísima. Parecería un horror, pero es sencillísima. Porque está relacionado simplemente con el estiramiento, fuerzas elásticas, fuerza debido al peso y la fuerza magnética que está realizando el cable a la hora que está ingresando un campo magnético. Entonces tenemos 2 veces la fuerza elástica, 2. La fuerza magnética, 1. Estas 3 van hacia arriba. La que va hacia abajo es solamente el peso. Entonces, como es estática, esta parte de estática, entonces tenemos que igualar las dos fuerzas. Entonces tengo la fuerza magnética, que es la corriente, la longitud y el campo magnético. Esto y la fuerza elástica es K por X. Reemplazando su debido momento, entonces tenemos que, si es rápido, mire, X, despejamos X y nos queda que ese X es 15 centímetros. Entonces, tigres, los problemas propuestos, 1 es A, 2 es E, 3 es B de bueno, 4 es A de avión, 5 D de dedo, 6 A de ala, 7 E de elefante. Preguntas, Tigres, alguna suposición que deba yo saber o alguna inquietud que por ahí no ha salido todavía, pero está a punto. Porque todavía tenemos un montón de tiempo. Yo he corrido pensando que era a las 5:30. Pero me vale saber por qué, porque ahora lo voy a llevar al mundo de la simulación. Y entonces ahí vamos a hacer y corroborar algunos puntos específicos. Y regresar de repente a algunos de los problemas. ¿De acuerdo? Así que no se vayan, tigres, ¿eh? No se vayan porque vamos a ver el espacio de las simulaciones. ¿Ya?
Campo magnético, ahí estamos. El campo magnético, ya. Vamos a ver, vamos a repasar todo el campo magnético, ¿ya? Entonces vamos a ver, a ver. ¿Dónde están ustedes acá? Dejar de compartir. Ah, no, si estamos compartiendo este minuto, entonces compartir pantalla. Compartir pantalla. Toda la pantalla. Ya. Compartir. Compartir. Entonces aquí vamos a compartir. Ocultar. Y han estado viendo todo lo que estaba haciendo, pues, tigres. ¿Ya? Entonces ahora sí. Vamos acá. Primero, repasando qué es el imán. El imán viene también de una palabra, si queremos ser un poquito románticos, el imán es una frase eh, en francés que significa amante, amant. Entonces, son piedras que se atraen, son piedras amantes. Entonces, por eso viene la palabra imán, amant. Y nosotros derivamos muchas de esas palabras. Bueno, entonces tenemos el imán que se comporta dentro de un campo magnético así, produciendo estas alteraciones, mejor dicho, estas alteraciones del ambiente. Entonces su flujo altera la disponibilidad de los átomos o los pequeños dominios magnéticos que existan en su camino. Ese es el comportamiento de un imán. Ahora podemos cambiar hacia aquí, sin, aquí, entonces simplemente el flujo del campo, y aquí sí con estas así. Entonces vemos cómo está. Ahora aquí, listo. Entonces tenemos cómo nos sigue. Mire cómo nos sigue esa brújula, nos sigue a través de la línea. Fíjese que siempre podemos decir que es tangente a esa línea, siempre tangente a la línea. ¿Ya? Bien, entonces ahora, nos vamos ahora aquí. Ya hemos visto el imán. Entonces, cuando he hablado de dominios ferromagnéticos, lo que me he referido es a esta. Y miren ustedes, tigres, se van a dar cuenta cuando hay un dominio ferromagnético. Mejor ustedes observen, antes de contaminarlos con mi punto de vista, observen qué es lo que va a pasar, ¿ya? Entonces, los bloques, el que está a la izquierda, el que está a la derecha, imagínense que son bloques Huadeber, son materiales Huadeber. Y ahora lo que voy a hacer es acercarles el campo magnético producido por un imán. Entonces estoy acercando el polo norte. Y fíjense qué pasa con los imancitos dentro. Como si fuesen soldaditos, todos se alinean. ¿De acuerdo? Todos se alinean. Y cuando cesa, ya no lo acerco, mire, ya lo alejo, los soldaditos se han quedado alineados. Entonces, lo que decimos que este material se ha magnetizado. ¿De acuerdo? Ya, se ha magnetizado. Entonces ahora voy a hacer lo mismo con el otro. Ahí está, y ahora lo que voy a hacer es quitarle el imán. Y vemos que otra vez ya no se queda aislado. Entonces decimos que este material no se ha magnetizado. Es decir, no se puede magnetizar. Entonces hay materiales que se pueden magnetizar y hay materiales que no se pueden magnetizar. Así como esos materiales que se magnetizan, se dicen que son suaves y los que no se magnetizan se dice que son duros. Uno. Dos. Hay algunos que inclusive su campo se opone al campo magnético externo. ¿Ya? Ojalá que tengamos una simulación de eso. Vamos a ver. Pero jalando agua para mi molino, vamos a ver entonces cómo se genera el campo magnético a través de un cable. Entonces, mire, tira, la corriente, el campo magnético es proporcional a la corriente e inversamente proporcional a la distancia. Más distancia, menos campo se siente. Menos distancia, o sea, más cerca del alambre, más la intensidad del campo magnético. Bien, entonces vamos a ver. Aquí está el anterior.
Ahí está, listo. Entonces, mire, voy a acercar al alambre y mire qué pasa con el campo magnético. Crece, lo acerco y crece. Cuando lo alejo, disminuye, porque es inversamente proporcional a la distancia. Más cerca, más campo, más lejos, menos campo. No, yo no quiero hacer esto, ahí nomás. Entonces ahora voy a ponerlo lo más vertical posible, ahí está. Entonces mire, otra vez lo alejo, campo débil, lo acerco, campo intenso. Sigo la regla de la mano derecha. Ahora con dos. Dos simplemente para decirles que fíjense ustedes los campos y vamos a ver que las corrientes están fluyendo en sentidos opuestos. ¿Ya? Mire. Ya. Ahora miren las puntitas del compás. Mire usted, una es roja para adentro y el otro está roja para afuera. Entonces decimos que entre estos dos, ahora lo que voy a hacer es tratar de, espérese un ratito, ponerla acá así, y voy a tratar de buscar un punto que estén los dos juntos, que no se puede. No se puede, pero ya, mire, mire del lado izquierdo, del lado derecho para mí, el norte está para allá, para arriba, ¿de acuerdo? Ahora aquí. Mire el que está a mi lado izquierdo. Para este espacio, mire lo rojito de esta brújula, también ha marcado que se está yendo para allá. Los dos entonces se están yendo para allá. ¿Y qué pasa cuando los polos son iguales? Se repelen. Entonces estos cables se van a repeler. Cuando están próximos entre sí, se van a repeler. Hay una fuerza de repulsión. Ya. Una vez más ya, para que se den cuenta. Miren ustedes alrededor de este imán. Ya lo voy a hacer lo más ahí. Entonces fíjese que el compás magnético, la zona roja está marcando hacia arriba, indicándome que este es mi norte y obviamente aquí está mi sur. Norte y sur. Ya. Ahora, voy a poner el otro cable que está circulando corriente de sentido inverso en esta misma posición. No lo puedo poner de manera individual, antes lo podía hacer, pero ahora ya no me han dejado. Entonces ahora lo único que hago, lo único que me queda es manipular todo y ponerlo así. Ya. Entonces mire usted ahora el lado derecho. El campo magnético, nuevamente norte para arriba y sur para abajo. En el caso anterior también era igual. Entonces tenemos norte con norte, sur con sur. Significa que este cable se está repeliendo con el otro cable. Se están tratando de separar porque son los mismos signos. Entonces el imán que han formado es de tal característica que están formando el mismo polo para ese lado. Entonces, polos iguales se repelen. Y este cable entonces, los dos están en repulsión. Y otro más con respecto al campo magnético, aunque me voy a meter en camisa de 11 varas, vamos a ver, este no lo he hecho todavía, creo. Aunque es igual al otro, ¿no? Vamos a ver. Sí, es idéntico. Es lo mismo, nada más que, ¿sabe lo que sucede? Es que ahora me está ilustrando a lo largo de todo el cable. Ya no lo hace solamente en una región, sino en todo el cable. Entonces me está diciendo, en todo el cable se está generando ese campo magnético. Es la parte bonita, ¿no? Que ha hecho entonces para diferentes niveles del campo magnético del cable. Es interesante. Ahora la bobina se la expira.
el campo magnético y ahora sí, la bobina. Qué bonito. Muy ilustrativa, muy ilustrativa. Ya, entonces ahora sí lo voy a hacer paso por paso más chiquitito. Entonces vamos a parar todo y vamos a ir avanzando poquito a poquito. Entonces tenemos un cable, ya sabemos que se genera alrededor un campo magnético. Siguiendo la regla de la mano derecha, entonces el dedo pulgar indicará la dirección de la corriente y los dedos indicarán la dirección del campo magnético. Eso ya lo conocemos, ya lo hicimos, ¿no? Entonces ahora vamos doblando este cable, mire qué bonito, lo estamos doblando, generando una bobina, o sea, un rizo, eso se llama rizo. Entonces generamos el rizo y ahora lo que tenemos es que el norte para lo que yo estoy viendo, el norte está saliendo de la pantalla. Pero eso lo vamos a ver, poquito a poquito, espérese, poquito más, poquito más. Entonces ahora se están mezclando para generar una bobina. Entonces más vueltas, 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 hacemos más vueltas. Y ahora entonces con esa historia, ahora ya no vamos a usar la mano derecha solamente para los dedos para la corriente, sino mira ahora las uñas están rojas y el dedo pulgar está azul. Significa que las rojas ahora están indicando la dirección de la flecha, que es la corriente eléctrica. Entonces la corriente eléctrica está entrando por la bobina, ¿cierto? Y está generando un campo magnético. Y mira el dedo, está indicando el norte. O sea, el norte está para acá, a donde está dando vueltas mi cursor, ahí está el norte, líneas que salen, líneas saliendo, y aquí está el sur, líneas entrando. Entonces tenemos una composición de todo esto debido a la presencia de la corriente eléctrica en un cable que después se ha convertido en una bobina. Tigres, ustedes esto lo pueden hacer en su casa con bastante más detenimiento y poder ver cómo se cumplen las leyes y los principios de la generación del campo magnético. Entonces vamos a ver una más. Si quieren el resto, a ver, ya, este puede ser. Este puede ser, que es la fuerza del imán. Mire. Listo, ¿ya? Entonces, mire esta argolla que funciona, hace la función, esta parte de acá hace la función como si fuese un cable, ¿de acuerdo? Y esta herradura es un imán permanente. Entonces, vamos a hacer lo siguiente. De la batería viene el positivo y va acá. Entonces, este cable tiene el positivo. Y del negativo va primero al medidor de corriente para saber cuánta corriente le estamos dando. Y después de allí pasa a un switch para poder enchufar y desenchufar. Si cerramos el switch, entonces va al negativo de la batería. Entonces, en el recorrido tenemos, sale así, pasa por esta argolla especial que es un cable, lo han puesto de esta manera para que haya siempre contacto y pueda rotar, sube por el azul, llega acá al medidor de corriente eléctrica que es un galvanómetro o un perímetro, mide la corriente, a través de su bobina se pasa, después sale por acá y se va al switch o interruptor. Si el switch o interruptor está cerrado, cosa que sí tiene que ser para que funcione, pasa al negativo. ¿Ya? Entonces vamos a ver. Verde, switch cerrado. Entonces fíjese, el imán que es permanente está rechazando este cable. ¿Por qué? Porque a la hora que pasa una corriente eléctrica, este alambre está generando un campo magnético y justo por la dirección de la corriente es opuesto. Y podemos sacar, mira, es positivo, positivo, viene por acá el positivo, positivo, la corriente está yendo así. Entonces mis dedos van a indicar la dirección de la corriente y mi dedo de acá en ese punto indicará la dirección del campo magnético. Entonces vemos que
Norte con norte se rechaza, por eso se va. ¿Ve? Norte, norte y sur. La corriente, lo que le acabo de decir, la corriente está acá, entonces hay una fuerza magnética opuesta. Aquí podría escribir, no creo que pueda escribir. No, no puede escribir acá. Pero después, de repente, a ver, puedo congelar esta parte. Ya está, listo. Entonces ahora sí, y aquí puedo escribirles. Y puedo decirles que, recuerden ustedes que esta fuerza es igual a la carga, velocidad y campo magnético. Perdón. Gracias. Entonces, esta fuerza que es igual a la carga, velocidad, campo magnético, voy a hacer la silla, carga, la velocidad yo sé que es en metros por segundo. El campo magnético lo sigo escribiendo así. La carga convence a la velocidad y le dice, oye, velocidad, préstame tu tiempo un ratito. Entonces el tiempo se va para el otro lado y tendría entonces fuerza igual a carga entre segundos por metro por campo magnético. Carga entre tiempo, esto es corriente eléctrica. Y cuando decimos metros es porque está midiendo la longitud del cable. Y cuando vemos B es el campo magnético en el cual está inmerso. Entonces este es el campo magnético en el cual está inmerso. Entonces es un campo que está yendo así, para abajo. Y la fuerza, entonces es, la fuerza tiene la dirección de la mano derecha, mire, aquí está, corriente, campo magnético y fuerza. Entonces justo esa fuerza se está generando de tal manera que es perpendicular a I y B. Y la única opción es que el cable, este amarillito, se vaya para la derecha, tratando de elevarse. Demostrado está, entonces, tigres, todo esto, lo que hemos visto a través de esta secuencia. Ya vimos, esta es la de Fleming. Eso sirve para el motor eléctrico y este para la carga. Con esto nos despedimos por la relación de la carga-masa. Con este experimento nosotros demostramos la relación de la carga y la masa. Aumentando el voltaje, mire usted, esto es el disparo de los electrones, solamente para comentarlo, ¿eh? Para que no se queden con las ganas cuando dicen carga-masa, ¿qué será eso? Entonces, con esto aumentamos o disminuimos el campo, ¿ya? Y el campo lo está generando estas espiras. Con esto, la incidencia es 90 grados o más de 90 grados aquí, ¿ya? Entonces, 90 grados aquí, o 0 grados, ya está. Y este es el potencial, pues, la diferencia potencial. Entonces, mientras menos potencial, más chiquito es la circunferencia, más potencial es más grande la circunferencia. Y aquí se está formando como un rizo, como un resorte que se eleva. Es porque yo le he dado un poquitito de ángulo. Si no le doy nada de ángulo, entonces solamente se mantiene ahí en un solo punto. O si no le pongo 90 grados y con eso ya también debe de servir. Vamos a ponerle menos voltaje. Ahí. Ahí está el círculo es muy chiquitito. Ah, ya, no lo han podido hacer más grande. El círculo es chiquitito. Pero solamente para ver la carga masa. Tigres, tigresas, como de costumbre,
Es un placer charlar un poco con ustedes. Si hay alguna pregunta, alguna inquietud, algo que haya despertado su inquietud, por el momento no se preocupe. Si no hay por el momento preguntas, siempre la idea es que ustedes se comuniquen conmigo bajo este canal o de repente en alguna oportunidad que me vean, si a los que están cerca, y de esa manera poder aliviarles algunas preguntas o cuestionamientos que tengan. De mi parte, muchas gracias por su atención, muchas gracias por su paciencia y estaríamos viéndonos hasta la siguiente clase. Vilca, Casela, Ramos, Espinosa, Blanco, Mesa, Zapata, Yaures, Farfán, Garay, Corrales, Cotrina, Bruno. Muchas gracias por su atención. Tigres, tigresas, un abrazo. Cuídense bastante.